Bienvenidos a Educarse Radio, un programa educativo y cultural. ¿Cómo están? Bienvenidos. Ya estamos aquí en este programa Educarse Radio iniciando. Y, oiga, pues sí, estamos muy contentos, por supuesto agradeciendo la aportación que tenemos por parte de nuestros radioescuchas que nos siguen en distintas estaciones. Somos ese enlace con este grupo de estaciones, por supuesto en lo que tiene que ver con este rubro, el rubro educativo y cultural. Y hoy vamos a platicar de unos temas muy interesantes. Uno es el de las lenguas habladas en nuestro país. Nuestro país es una nación multicultural y por lo tanto tenemos muchas lenguas. Antes se le decía dialectos y son lenguas que vienen incluso desde antes de la llegada de los españoles. Esto va a ser realmente muy interesante. ¿Y cómo tenemos nosotros que conocerlas y preservarlas? Porque son parte de nuestra cultura, de nuestras raíces. De eso vamos a platicar el día de hoy. Y les tenemos también, pues realmente una historia muy interesante, que es el barrio de los Dulces Nombres. Un lugar emblemático que está aquí, ubicado en Monterrey, y que tiene mucha historia. Y que le vamos a presentar a ustedes en esta sección de Te Cuento un Cuento. Nuestros teléfonos, como siempre, nuestras líneas de comunicación, que son de retroalimentación, están listas. Ya para todos ustedes están a través del 81 20 20 50 46 y 81 20 20 50 47. Por supuesto que para nosotros es muy importante recibir esos comentarios de ustedes. Es una retroalimentación constante. Y saludamos a aquellos que nos siguen a través de línea en internet www.nl.gov.mx/educarse-radio. Por supuesto a nuestros amigos de Radio Uni, de Radio UDEM, de Frecuencia Tech, de Vive FM Radio Nuevo León y de Libertad, que está en el 102.1 FM. Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Javier Héctor Gutiérrez. Estamos por iniciar y a cargo de la producción, aquí en la cabina, está Alicen Núñez Galindo. Comenzamos. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo: educarseradio@gmail.com. ¡Corran! Liz y Tania se están peleando. Hay que entrarle para que Tania no se salga con la suya. Tómenle fotos para subirlas a la red, que sepan todos quién manda. Yo no le entro, y tú tampoco deberías. Mejor avísale a un maestro para que las detenga. El acoso escolar tiene muchas formas. El ciberacoso es una de ellas. No le entres. Infórmate www.acosoescolar.sep.gov.mx. Denuncia 01800 1122 676. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Confianza. Somos confiables cuando hablamos siempre con la verdad. Obedezco las indicaciones que me dan para realizar una actividad. Siempre confía en tu familia. Soy honesto conmigo y con los demás. Cumplo mis compromisos y mis responsabilidades. Soy constante en alcanzar las metas que me propongo. Ten confianza en ti mismo. Vive la vida con confianza. Somos estudiantes con valores. El barrio de los Dulces Nombres, en la historia hay una gran cantidad de hechos que los acontecimientos cronológicamente nos llevan hasta la actualidad. Y es importante preservarlos y conocerlos. Muchos se convierten ya en mitos, en leyendas. Y queremos agradecer al grupo de tejedoras de imágenes que hacen una gran labor, presentándonos y tejiendo esas imágenes con las que cada quien construye un mundo, el de la imaginación, que es inagotable. Por eso les agradecemos que vengan hoy y nos presenten esto aquí en Te Cuento un Cuento. Te cuento un cuento desde la biblioteca. El barrio de los Dulces Nombres. El espacio de la gran plaza en el centro de la ciudad de Monterrey es un espacio impresionante. Pero antes,
Antes la ciudad tuvo otro rostro, los barrios. Y quiero citar algunas frases del inolvidable cronista don Celso Garza Guajardo, que escribe acerca de los barrios. Él nos dice que el barrio es algo espiritual, un trozo de tiempo y espacio que llevamos dentro, que nos acompaña a través del tiempo y que se resiste a ser llevado por el torrente del progreso, que arrastra sin misericordia, sin permiso y sin normas. Es algo añejo siempre. Es una esquina, es una banqueta, es un solar, es un árbol viejo, una casona, un jacal. El barrio de los dulces nombres, que a pesar de que ha muerto, no es cadáver ni es polvo, es flor. Y esa flor se ve en lo que ahora conocemos como su capillita, que ha sobrevivido y ahora es el mudo testigo de todos los sucesos que transcurrieron a través de la historia. El barrio de los dulces nombres, con sus callecitas angostas y sus fachadas ingenuas, que no por serlo, son menos dignas. Y es que parecían que eran competencias. Sus balcones perfectamente pintados y limpios, adornados siempre con geranios multicolores, y sus ventanales perpetuamente abiertos, que aunque era inevitable, uno podía ver el orden, la limpieza estricta y el buen vivir a la vista de todos. Esto que les voy a decir no es un cuento. Cuando la televisión llegó por fin, las hermanas Cantú, Lola, María y Leonor, se sentaban en las tardes a ver la telenovela y las luchas, pero en la televisión de Aurorita, que vivía exactamente enfrente de ellas. Y es que todo mundo podía ver lo que quisiera, si no es que tuviera otra cosa que hacer. Pero ese barrio era una colmena. Cosa muy seria y especialmente delicada era el cariñito, que así se llamaba al obsequio que se daba por familias en la época de Navidad. Era una delicia preparada por la señora de la casa, con la receta de abolengo que había pasado de generación en generación. Y mención especial merece las conservas de cáscara de toronja en almíbar que preparaba doña Petrita Treviño de la Garza. Ella vivía en Doctor Cos. Ay, pero nunca nadie pudo igualar a semejante exquisitez. Bueno, para acabar pronto, ni su hija Aurorita, que tenía la misma receta y veía cómo lo hacía, pudo llegarle al sabor. Bueno, si eso hablamos de las propias, mucho menos de las profanas. Ahora que la señora Raineri preparaba unos rollitos de dátil y nuez que no eran cosa de estanquillo, pero sería una herejía compararla con aquellas toronjas celestiales. Había cuanta galletita se pudieran ustedes imaginar. Almendradas, con piñón enlechado, con pasitas supuestamente alemanas, con jengibre y anís. Y también unos panecitos con trocitos de cereza, acitrón y almendras, bañados con azúcar glass. ¡Ay! Para chuparse los dedos. Desde luego sin olvidar el dulce de frijol y la mermelada de nopal. Claro está que nadie se iba a atrever a salir del paso con algún pastel de caja de dudosa mixtura, ni mucho menos unos dulces americanos que con su olor a farmacéutica rápidamente eran detectados. Lo que sí se aceptaba muy bien eran las glorias de Linares, pero no descaradamente. Se le quitaba la bolsa, se acomodaban en una canastita que tenía papel de China y se cubría con una servilleta que había bordado finamente o tejido de crochet la señora de la casa.
Pero las glorias de Linares tenían que ser elaboradas con leche de cabra de monte recién parida de familia conocida. Bueno, casi con pedigrí. Otra cosa que también era muy bien aceptada eran los chocolates de Constanzo, que no cualquiera. ¡Qué tiempos aquellos, señor Don Simón! Así versaba una película de Joaquín Pardavé en aquellos tiempos. Y lo que les voy a decir tal vez resulte una frase trillada, pero muy cierta. El barrio de los dulces nombres era una gran familia. Pero como en todo parto, al dar a luz esa gran plaza, hubo mucho dolor y sufrimiento. Y en 1981 llegaron los siniestros valuadores. ¡Ay! Fueron recibidos como al mismísimo Satanás. Llegaron, hicieron sus ridículos cálculos y se marcharon, dejando incertidumbre, tristeza y dolor. Y empezó la diáspora, a los panteones, que no a las colonias, porque los más ancianos no resistieron la idea de dejar sus raíces. Y es que, con lo raquítica de las indemnizaciones, pues no alcanzaba ni para comprar una casa en algún cerro alacranero. Imagínense que a Teresita de Cervantes, ella tenía 2 casitas a donde ahora está el gran teatro de la ciudad. Pero no le alcanzaba para comprar casa. Así que decididamente se fue a ver a don Lucas de la Garza al Palacio de Gobierno. Don Lucas la recibió con mucha amabilidad. La hizo pasar a su despacho y ahí le mostró el proyecto enorme e impresionante. Y claro que le soltó aquel rollo de que, pues, hay que sacrificarse por el engrandecimiento de Monterrey, que después estaríamos muy orgullosos. Pues Teresita se entusiasmó y viendo que el espacio donde estaban sus casitas iba a ser donado involuntariamente, claro, para dar paso a ese gran teatro, pues pidió un pase vitalicio para ver todas las obras fastuosas que ahí seguramente se darían. Don Lucas la acompañó con mucha amabilidad y exquisita cortesía hasta la puerta y desde luego la tiró de a Lucas. Lo cierto es que la Gran Plaza le da a Monterrey la categoría de primer mundo. Pero hay que saberlo para las generaciones que no lo saben y recordarlo para aquellas que lo vivieron o se lo imaginan. Que como los héroes anónimos, los dulcenombrinos, sufrieron expatriación, despojo y una fractura emocional para darnos a los regiomontanos ese lujo que ahora es regocijo de propios y extraños. Monterrey, Monterrey, ¿cuántas historias guardas en tu corazón? Estás escuchando Educarse Radio. En esta cápsula comentaremos sobre el apoyo que los niños en edad escolar deben recibir de sus padres. Ya vine, mamá. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, y me encargaron mucha tarea. ¿Mucha? Bueno, no tanta si tú me ayudas. Ya sabes que lo hago con mucho gusto, hijita. A mí me gusta mucho que tú me ayudes. Bueno, no que me hagas la tarea, nada más que me ayudes poquito. Y a mí me da gran satisfacción que tú te acerques a mí para realizar tus tareas. Apoyemos a nuestros hijos en sus tareas escolares, pues el estudio es la mejor herencia que podemos dejarles. Secretaría de Educación. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo: educarceradio@gmail.com. Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación, Nueva Jersey, 4038, Fraccionamiento Industrial Lincoln, en Monterrey, Nuevo León. Visítanos en internet www.nl.gov.mx/educación.
Y vamos a conocer cuáles son las lenguas habladas en nuestro país. Hay una gran cantidad de lenguas. Y antes, como les decía, se les llamaba dialectos. Pero son parte de nuestras raíces. Así como conocemos que en Veracruz, en Oaxaca, te vas a Chiapas, te vas a Michoacán, te vas a Guerrero, te vas a Chihuahua. Y empezamos a darnos cuenta de la cantidad de lenguas que existen en nuestro país. Y que, repito, tenemos que preservar, por supuesto, el castellano, el español, en nuestro idioma, y nos lo trajeron en su conquista los españoles. Y es importante, por otro lado, conocer aquellos, o sea, no olvidarnos de nuestras raíces y preservarlas. De eso les platicamos el día de hoy. La guía del saber. Encontrando el apoyo a tus tareas escolares. Las lenguas habladas en México son numerosas, incluyendo las decenas de lenguas indígenas y las lenguas de otras procedencias. México es la nación hispanohablante más poblada del mundo, con sus 103 millones de habitantes, de los cuales la mayoría habla el idioma español. Desde 1992, la Constitución mexicana define al país como nación pluricultural, en reconocimiento de los pueblos indígenas. Oficialmente, el gobierno reconoce a 65 lenguas indígenas, que, de acuerdo con la Ley de los Derechos Lingüísticos del 2001, lenguas nacionales en igualdad de condiciones con respecto al español, esto es, con la misma validez en sus territorios. Así, por ejemplo, a partir del año 2005, el gobierno ha oficializado la traducción del himno nacional a las lenguas indígenas. La clasificación de las lenguas indígenas habladas en México tiende a agrupar dialectos de la misma familia, aun si éstas llegan a ser ininteligibles entre sí. Por ejemplo, el gobierno reconoce al náhuatl como una sola lengua. Aún así, las variaciones dialécticas que hablan los nahuas de la Sierra de Puebla y los nahuas de Morelos son significativas. Por ello, algunos lingüistas tienden a elevar esta cifra a más de 100, clasificando a estos dialectos como lenguas separadas. La población hablante de lenguas indígenas en México no es conocida con precisión. El censo del INEGI señala que se trata de alrededor de 6 millones de personas, pero el dato corresponde solo a los mayores de 5 años. En 1995, los hablantes de lenguas indígenas en el país sumaban alrededor de 7 millones. La mayor parte de esa población se concentra en la región centro y sur del país. No existe ninguna declaratoria legal que convierta a la lengua española en idioma oficial, aunque es la lengua más extendida en el territorio mexicano. Su uso en los documentos oficiales y su hegemonía en la enseñanza estatal lo han convertido en un idioma oficial de facto en México, y poco más del 99% del total de los más de 103 millones de mexicanos lo emplean, ya como segunda lengua o como lengua materna. El español llegó al territorio que actualmente conocemos como México, acompañando a los conquistadores hispanos en las primeras décadas del siglo XVI. Sin duda, los primeros contactos entre los hablantes de las lenguas indígenas de la región y los hispanoparlantes se dieron a raíz del naufragio de 2 marinos españoles. Uno de ellos es Jerónimo de Aguilar, que se convirtió en intérprete de Hernán Cortés. A partir de la penetración española en el territorio mexicano, el idioma español fue obteniendo una presencia mayor en los ámbitos más importantes de la vida. Primero, en Nueva España. Fue elevado a la calidad de lengua oficial y única de administración hacia el siglo XVII. Se calcula que al concluir la Guerra de Independencia, el número de hablantes de español rebasaba el 40% de la población, ya que los indígenas seguían empleando mayoritariamente sus lenguas vernáculas.
A lo largo de todo el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, la política dominante en lo que refiere a la lengua nacional era la de castellanizar a los hablantes de lenguas indígenas. Sin embargo, con la masificación de instrucción pública luego de la Revolución, la proporción de hablantes de español comenzó a crecer poco a poco. Al iniciar el siglo XX, los hablantes de español ya eran mayoría, aproximadamente 80 de cada 100 mexicanos. Entre 1900 y el año 2000, la mayor parte de los pueblos indígenas fueron castellanizados. Existen algunas peculiaridades regionales y sociales que fragmentan el español mexicano en múltiples dialectos. Las variedades regionales poseen algunos rasgos que son muy específicos y en algunos casos, más que ser regionales, son comunitarias. Sin embargo, algunas variedades son perfectamente distinguibles y su extensión es más o menos amplia. Entre ellas están los dialectos empleados en el norte de México, en Occidente, en la península de Yucatán y en las variedades de las costas. Algunas lenguas de México son náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, otomí, totonaco, mazateco, chol, huasteco, tlapaneco, tarahumara, huichol, chocho, pima, lacandón, jacalteco, ixil, ahuacateco, entre otras. Estás escuchando Educarse Radio. Escúchanos en línea en www.nl.gov.mx/educarse-radio. Mira, ahí va el matadito. ¡Vamos! Hay que demostrarle quién manda aquí. No, no te pases. Yo no le entro. Eso es violencia y está mal. Yo tampoco le entro. Un reporte más y me sacan de la escuela. Aquí empieza una nueva historia. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. No le entres. Infórmate www.acosoescolar.cep.gov.mx. Denuncia 01800 1122 676. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. ¿Tienes comentarios o sugerencias? Envíanos un correo: educarceradio@gmail.com. Bueno, pues ya estamos concluyendo este programa. Invitarlos, por supuesto, para que estén con nosotros en la próxima entrega de una emisión más de Educarse Radio. Agradecerles que nos hayan acompañado. Invitarlos para que estén en la próxima semana con estos programas que les presentamos a ustedes en distintos días y horarios. Ya nos vamos. Estuvo a cargo de la producción Liceo Núñez Galindo. Yo soy Javier Héctor Gutiérrez. Como siempre, espero que la pasen muy bien. Les deseo lo mejor y hasta la próxima.